Eli, buenas noches. Pues cuando quieran empezar, denle. Gracias, Fer. Si quieres empezar a Sandra, por Ok. favor. Sí, no, como me digan. ¿Ya inicio? Sí, Ah, ok, vale. Pues buenas noches, yo soy Sandra González, soy R2 y el día de hoy voy a presentar el tema de nervio óptico. Pues vamos a iniciar. Pues el inicio de esta clase, como tal, el contenido, ¿ya cambió? ¿No cambió? ¿Ahí cambió? sí. Ok. El contenido de esta clase pues va a ser abordar la anatomía, la fisiología, parte de la patogénesis y los cambios en atrofia óptica glaucomatosa que vamos a ver a nivel del nervio óptico. Pues iniciando a hablar un poco de la anatomía del nervio óptico, pues este es el único nervio que nace del diencéfalo. Está compuesto por 1 millón de axones que se originan en la capa de células ganglionares de la retina y van a viajar hasta el núcleo geniculado lateral en el tálamo para luego así transmitir la información por las radiaciones ópticas a la corteza visual en la parte medial y posterior del lóbulo occipital. El origen real de este nervio pues, son las capas de células ganglionares de la retina y el origen aparente es el ángulo anteroexterno del quiasma óptico. Este nervio se divide en 4 porciones, principalmente la intraocular, que se compone o se subdivide en otras 4, que son la capa de fibras nerviosas, la prelaminar, laminar y retrolaminar. Y tiene una longitud aproximada de 1 milímetro. La porción intraorbitaria, que esta se va a encontrar dentro del cono muscular, que mide aproximadamente 25 a 30 milímetros. La porción intracanalicular, que esta está en el canal óptico y es de 5 a 9 milímetros. Y la porción intracraneal, que este va a llegar hasta lo que es el quiasma óptico, que es de 10 a 16 milímetros. Y bueno, la cabeza del nervio óptico comprende las fibras nerviosas que se originan de la capa de células ganglionares de la retina y que convergen en la cabeza del nervio desde todos los puntos del fondo de ojo. Los axones de las células ganglionales se doblan bruscamente para salir del globo a través de la lámina cribosa. Y en la cabeza del nervio, los axones se agrupan en aproximadamente 1.000 fascículos, aproximadamente, o paquetes, y estos están soportados por lo que son astrocitos. El tamaño tal cual pues va a variar. El diámetro en las bibliografías que yo consulté variaba desde 1,18 hasta 1,75 milímetros, teniendo como media un valor de 1,88 milímetros en lo vertical y 1,77 milímetros en lo horizontal, pero pues también depende de la bibliografía que consultemos. Y bueno, la distribución de las fibras nerviosas de la retina, tal cual las fibras temporales, tienen un arco retinotópico específico por encima y por debajo de la fobia de la cabeza del nervio óptico. En el recuadro, muestran la disposición transversal de los axones con las fibras que se originan en la retina periférica que se extienden más cerca de la coroides y la periferia del nervio óptico, mientras que las fibras que se originan más cerca de la cabeza del nervio óptico están situadas más cerca de lo que es del vítreo y ocupan una porción más central del nervio. Las fibras nerviosas, arqueadas ocupan más las porciones temporales superior e inferior de la cabeza del nervio óptico y los axones de la retina periférica ocupan una posición más periférica en la cabeza del nervio. La cabeza del nervio óptico, pues como dijimos en un inicio, se puede dividir en 4 porciones. La capa superficial de fibras nerviosas, que es la más interna de la cabeza, se va a componer principalmente de fibras nerviosas, de la cual el 94% de estas van a ser axones de las células ganglionares de la retina y 5% de astrocitos. Los haces axonales van a adquirir progresivamente más tejido glial, interaxonal en la porción intraocular de la cabeza del nervio óptico a medida que esta estructura se sigue hacia lo posterior. En la región prelaminar, que es una porción anterior a la lámina cribosa, donde estas estructuras van a ser más predominantes a nivel, son los axones nerviosos y los astrocitos, con un aumento significativo en la cantidad de lo que es la astroglía. En la región de la lámina cribosa, aquí es donde van a contener las láminas fenestradas del tejido conectivo escleral y fibras elásticas y fibras elásticas.
Aquí los astrocitos separan las láminas y recubren lo que son estas fenestraciones, y los fascículos de las neuronas salen del ojo a través de estas fenestraciones que tiene. En la región retrolaminar se caracteriza más que nada por una disminución de los astrocitos y la adquisición de mielina, que es principalmente dada por los oligodendrocitos. Los haces axonales están rodeados por tabiques de tejido conectivo. Y en esta imagen pues, podemos ver las cuatro porciones que acabamos de mencionar, ¿no? Que es la capa superficial de fibras nerviosas, la prelaminar, la región laminar y la región retrolaminar. Y bueno, en cuanto a su vasculatura, pues la arteria ciliar posterior es la principal fuente de suministro de sangre a lo que es a la cabeza del nervio óptico, a excepción de la capa de fibras nerviosas, que esta es suministrada principalmente por circulación retiniana. La capa superficial de fibras nerviosas está irrigada principalmente por por ramas arteriolares de la retina central de la retina, que se anastomosan con los vasos de la región prelaminar y son continuas con la retina peripapilar. En la región prelaminar y laminar son irrigadas principalmente por arterias ciliares posteriores cortas que forman una anastomosis arterial perineural. Ay, se cambió. Perineural. Y la que estas me quedé sí, en la prelaminar y laminar, que estas son irrigadas principalmente por las arterias ciliares posteriores cortas, y estas se anastomosan para poder formar lo que es el círculo a nivel escleral, que se va a llamar círculo de Singer-Haller. Este círculo no siempre va a estar presente en todos los ojos, y cuando es así que no está presente, lo que va a irrigar van a ser las ramas directas de las arterias ciliares posteriores cortas, que van a irrigar a lo que es la parte anterior del nervio óptico. La región retrolaminar es principalmente irrigada por la circulación ciliar que proviene de los vasos piales, de la retina. Y el drenaje principalmente a este nivel va a ser dado por la vena central de la retina, y una pequeña proporción pues lo hace por el sistema coroideo. En cuanto al soporte astroglial, los astrocitos ocupan el 5% de la capa de fibras nerviosas, que conforme van aumentando hacia la región laminar hasta un 23%, y después llegan a disminuir hasta el 11% en el área retrolaminar. Se ha descrito se han descrito diferentes tipos de astrocitos, principalmente dos, que son de cuerpo grueso y delgado. Los astrocitos de cuerpo delgado acompañan a los axones de la capa de fibras nerviosas, y los astrocitos de cuerpo grueso se van a dirigir hacia los axones en la región prelaminar, hacia la región laminar. En esta imagen podemos ver diferentes estructuras, como es la membrana limitante interna de Elschnig, que está representada como la A, y que separa la cabeza del nervio del vitrio, y es continua con la membrana limitante interna de la retina, que la vemos representada como la B. La proporción central de la membrana limitante interna se conoce como menisco central de Cook, que está representada por la letra C. Y aunque el menisco central de Cook se describe tradicionalmente como un engrosamiento central, se ha visto descrito que en lo central es menos el grosor que lo hace hacia lo periférico. Las células de Müller son elementos principales que constituyen el tejido intermedio de Kut, que separa el nervio de la retina, mientras que el tejido fronterizo de Jacobi va a separar lo que es el nervio de lo que es la coroides, que es este. Y las anomalías que llegan a existir a nivel de esta matriz extracelular en la lámina cribosa, pues llegan a influir en la función del nervio óptico y son más susceptibles al daño glaucomatoso causado por una presión intraocular elevada.
Células de la lámina cribosa, se ha visto que en los ojos con glaucoma llegan a tener más expresión de genes profibróticos que las células de la lámina cribosa en una persona pues normal que no tiene alguna alteración. El soporte de tejido conectivo o lámina cribosa, que es la lámina cribosa, perdón, no es simplemente una región porosa de la esclerótica, sino también es considerada una matriz extracelular especializada que va a consistir principalmente en láminas fenestradas de tejido conectivo y fibras elásticas revestidas por astrocitos. Los astrocitos tal cual a este nivel pues llegan a responder a cambios de la presión intraocular en el glaucoma. Y esto lleva a que haya una pérdida axonal y degeneración de las células ganglionares de la retina a nivel de la lámina cribosa. Los componentes de la matriz extracelular de la lámina cribosa van a diferir y pueden ser importantes en cuanto al daño que se genera a nivel del nervio óptico en el glaucoma. Se encontró que hay presencia de hialuronato alrededor de las vainas de mielina del nervio a nivel retrolaminar, y este desempeña un papel importante en el mantenimiento de las propiedades hidrodinámicas de la matriz extracelular. El hialuronato tal cual va a disminuir con la edad y se reduce aún más en los ojos con glaucoma de ángulo abierto crónico. Y esto, pues más que nada lo han visto como una posible susceptibilidad a que la presión intraocular se eleve, ¿no? Y también se ha encontrado, o en estudios que han hecho, se ha visto que la lámina cribosa es significativamente más delgada en los ojos que tienen glaucoma que en los ojos que no padecen esto. Y el análisis tal cual de los poros de la lámina cribosa en que se han observado a nivel de oftalmoscopios de láser de barrido muestran que los poros casi redondos en los ojos con excavaciones fisiológicas son redondas, mientras que en los ojos con glaucoma llegan a ser poros más comprimidos, más estrechos. Y estas son imágenes de un oftalmoscopio de láser de barrido en el cual se puede ver lo que es la lámina cribosa y se ven las aberturas centrales de los vasos retinianos en donde está la flechita y las fenestraciones circundantes de la lámina para el paso de los haces de los axones. Si ustedes lo notan, hay un mayor tamaño de estas aberturas, de estas fenestraciones en los cuadrantes superior e inferior en comparación del temporal y del lateral. Y esto es característico en los pacientes con glaucoma. Y bueno, ya hablando un poco de la aparición clínica del nervio óptico que vamos a poder ver en el glaucoma, pues la apariencia oftalmoscópica de la cabeza del nervio es generalmente pues de un óvalo vertical que existe en variación considerable tanto del tamaño y la forma. Y todo esto va a depender tanto de las razas o de una persona a otra. De hecho, hasta en la literatura lo marcan que dentro de una misma familia va a tener variaciones de las cabezas del nervio óptico. Entonces, no siempre se van a encontrar igual. Y en la porción central de lo que es la porción central de lo que es la cabeza del nervio se suele contener una depresión, que es la copa, y un área de palidez, que representa pues una ausencia parcial o completa de lo que son los axones con exposición de la lámina cribosa. El tejido entre los márgenes de la copa y el disco se conoce como borde neural o borde neuroretiniano, que va a ser este. No sé si ven mi flechita y representa la ubicación de la mayor parte de los axones y normalmente tienen un color rojo anaranjado debido a los capilares que van a estar ahí. Y entonces en la imagen de la A podemos ver una imagen ilustrativa de una cabeza de nervio óptico en donde vemos una copa, se ve la palidez en el centro, se ve su borde neuroretiniano que está representado por la NR
Se ve lo que es los, los vasos que salen del margen de la copa. Y al lado tenemos una fotografía del disco de un ojo derecho que es normal fisiológicamente, en donde representan al lado derecho de esta imagen lo que es la representación de la copa y del borde neuroretiniano, que es un nervio normal, ¿no? Fisiológicamente normal. No tiene alteraciones. También se han descrito ciertas características en los nervios ópticos. Se ha descrito una media luna gris que se va a encontrar principalmente en el área de la periferia temporal o inferotemporal del reborde neural y que suele ser de color gris, lo describen como gris pizarra y es más común en la raza negra. Y aparentemente, pues solo una variante anatómica normal, no representa alguna alteración o que esté asociado con el glaucoma, pero es importante saber que existe esto porque algunas veces se llega a malinterpretar como algo patológico o que se vea disminuido el reborde neuroretiniano. Por eso es importante saber que existe esta variante. Y bueno, a nivel, ya hablando de retina peripapilar fisiológica, hablando específicamente de la capa de fibras nerviosas de la retina, estas solo son visibles solo después de que hacen, bueno, más bien hasta que alcanzan un grosor crítico y en consecuencia se ven en el polo, en las regiones peripapelares, especialmente en los polos verticales del disco, y estas se van a extender más hacia lo temporal. Se dice que sesión de capas, dimensión de capas, si se viera bajo luz blanca, en la capa de fibras nerviosas se ve como una neblina blanquecina sobre la retina y los vasos retinianos. Eh, en un estudio, en la bibliografía que consulté, se muestran o describen que en la capa de fibras nerviosas de la retina fue más visible en la arcada temporal inferior, seguida de la arcada temporal superior, luego del área macular temporal y finalmente pues en el área nasal. Y bueno, hay ciertas variaciones pigmentarias peripapilares que hay que conocer porque algunas de ellas no van a estar asociadas al glaucoma y que hay que saber distinguir. Se han demostrado que la relación entre el área beta y el área del disco de la zona más grande de la copa se asocia con un mayor riesgo de daño glaucomatoso en pacientes con hipertensión ocular y glaucoma. El área beta, que está representado en esta imagen ilustrativa de las zonas, por el número 4, es un área de despigmentación más ancha, pero más irregular y que no siempre va a estar completa. Representa una retracción del epitelio pigmentario de la retina desde el margen del disco. El uno es nuestra copa, el 2 es el anillo neuroretiniano, el 3 representa lo que es el labio escleral, el 4 representa nuestra zona beta y el 5 nuestra zona alfa, que tal cual la zona alfa es una media luna peripapilar de mayor pigmentación y se representa por una malposición del pliegue embrionario de una capa o una irregularidad del epitelio pigmentario de la retina. Y este suele ser periférico a la zona beta o puede ser adyacente al disco si es que la zona beta no está presente. De hecho, la zona alfa, yo recuerdo que en algún momento me parece que Ezequiel nos dijo que era fácil de recordar porque A de alejada, alejada de la papila. Entonces yo recuerdo que la zona alfa siempre va a estar como lejos, ¿no? Al menos que haya una zona beta, pues va a estar como adherida a esta zona. Y bueno, la copa fisiológica, ya hablando de esto, en cuanto al tamaño, se describe como una relación horizontal y vertical entre la copa y el disco. Pues va a variar dependiendo en la población el diámetro del disco. Si hay una diferencia mayor de 0,2 entre los dos ojos de la persona,
que esta solamente se llega a estar presente entre el 1 al 6% en una población normal sin alguna una alteración patológica. Hay que dar más seguimiento, más estudios, porque no es normal encontrar que lleguen a tener tanta diferencia. Aparte de eso, pues hay que considerar otras cuestiones como lo que es la atrofia óptica glaucomatosa. Es también importante que se distinga una copa fisiológica grande y un aumento glaucomatoso de la copa. Y más que nada ver las características que estas van a tener, ¿no? Como en lo que es las variaciones pigmentarias que acabo de mencionar, que tengan presente, que haya una disminución del borde neuroretiniano, que haya una apariencia de la disminución de la capa superficial de las fibras nerviosas. Entonces, como que aparte de solamente ver el tamaño de la copa, también hay que relacionar con los otros datos clínicos que acabamos de mencionar para poder sugerir como una copa o más bien un disco sospechoso, ¿no? De glaucoma. Em, en cuanto a la forma de la copa fisiológica eh, está correlacionada con lo que es con la forma del disco, lo que significa que los márgenes de la copa y el disco tienden a ser paralelos. Y como lo mencionamos anteriormente, el borde neuroretiniano inferior es el más ancho de los cuatro cuadrantes, seguido de los bordes superior, nasal y pues temporal. Este, en la imagen de la derecha tenemos una foto de discos ópticos que está pequeño. A ver, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Ahí está. Este, Son discos ópticos que muestran excavaciones grandes y lo pueden ver en sus pantallas y que si solamente nos basáramos en el tamaño, pues tal vez nos haría pensar en una sospecha, ¿no? Sin embargo, son copas normales en el cual en el recuadro de abajo ponen también lo que es el OCT y en se muestra un grosor normal de la capa de fibras nerviosas de la retina en donde todas en sus regiones, tanto temporal superior, nasal e inferior, se encuentran dentro de los estándares, ¿no? O sea, no es una copa que podamos decir patológica y que por eso es importante no solamente basarnos en su tamaño, sino también en otros datos clínicos para decir que es sospechosa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, yo nada más quisiera agregar que la regla ISNT que mencionas nada más es en discos de tamaño pues normal, no aplica en macro ni en microdiscos. Y también existe la atrofia gamma y delta, que está descrita en miopes sobre todo. Ok. ¿En oblicuos sí aplicaban? ¿Qué? ¿Perdón? ¿En oblicuos sí aplicaban? La regla Ajá, es que no me acuerdo. es según, o sea, según yo sí, pero es más difícil percibirlo. O sea, pero más que la posición, o sea, si es frontal o oblicua, es el tamaño. Gracias. En las papilas Ok. oblicuas es bien difícil que puedas determinar a veces hasta la excavación, o incluso a veces el OCT ni siquiera las alcanza como a detectar porque están muy, pues sí están muy de lado, entonces tú las ves como siempre de perfil, entonces está muy difícil que las puedas llegar a determinar. ¿Y cuál es el punto de corte para decir que un disco es macrodisco o cuál es? Mayor a 2.2. Ujú. Media 2.2, 2.3. Algunas literaturas dicen hasta 2.4, así, es como un macrodisco. Ujú. Dale. Ok, y bueno, ya hablando acerca del daño a nivel de glaucoma, pues existen ciertas teorías que nos describen o nos tratan de describir lo que es el daño estructural que pasa a nivel del nervio óptico, que aquí solamente las vamos a mencionar y en otra clase se van a tomar más a profundidad. Las teorías que se mencionaban en la bibliografía era la teoría mecánica, en donde
Esta fue hecha bueno, fue descrita en 1858 por Müller, en el cual él propone que la presión intraocular elevada conducía a una compresión directa y la muerte de las neuronas. También está la teoría vascular, que esta fue descrita por von Jaeger, que sugirió que una anormalidad vascular era la causa subyacente de la atrofia óptica. Y la teoría de la atrofia cavernosa de Schnabel, en el cual ellos sugieren que la atrofia de los elementos neuronales creaban espacios vacíos que tiraban de la cabeza del nervio hacia lo posterior. Pero bueno, esto no lo vamos a tomar, lo vamos a tocar tanto, porque se va a tocar en otra clase. Y bueno, ya hablando acerca de la patogénesis, pues tal cual el análisis de los movimientos de las placas de la lámina cribosa en el glaucoma, se han demostrado que estas rotan alrededor del margen de la abertura escleral o el borde de Schneck, de una manera que induzcan una mayor fuerza de comprensión sobre los axones que se encuentran en la parte periférica de lo que es el nervio óptico. Este patrón encaja con las observaciones clínicas de que la pérdida periférica del campo visual es un rasgo característico, pues, del glaucoma. Los estudios con microscopía electrónica de los axones de las células ganglionares de la retina en el glaucoma específicamente han proporcionado pruebas de que los axones pueden dañarse a medida que las estructuras de la lámina cribosa se distorsionan y pues colapsan. Esta es una imagen, es una micrografía electrónica de barrido en donde de la cabeza del nervio óptico de una persona con glaucoma que muestra la rotación característica de las placas de la lámina cribosa, en donde se va viendo cómo a nivel del borde del nervio óptico se van girando y esto es lo que genera pues como la compresión. Hay ciertas interacciones astrogliales, tal cual el modelo mecánico de daño axonal es poco probable en las primeras, más bien lo consideran poco probable en las etapas iniciales de la enfermedad. Entonces, hay estudios que indican que un agrandamiento local de los axones con acumulación de las mitocondrias a nivel de la lámina cribosa son más propensos a reflejar lo que son las demandas metabólicas axonales, en lugar de que exista una compresión axonal a nivel de la lámina cribosa. Y de hecho, esta es una imagen que usaron para poder, de los estudios que se hicieron en monos, en donde mostraba el engrosamiento en la lámina cribosa que produce un aumento a corto plazo de la presión intraocular en lo que era en el prímate, ¿no? Y que se ve alterado a nivel del disco óptico. A nivel de los astrocitos, pues tal cual el estrés del nervio óptico, pues se puede pues traducir como un daño axónico. Hay muchos experimentos que han demostrado que tal cual los astrocitos pueden pasar de ejercer un efecto de apoyo sobre los axones a uno en el que inflijan daño. Si la capacidad de los astrocitos para soportar los axones se hubiera comprometida, esto daría a un estrés y a una pérdida pues axonal. Entonces, hay ciertos estudios que mencionan que la presencia de óxido nítrico sintetasa 2, que es el NOS2, se encuentra presente en lo que es a nivel del nervio óptico. Y esto genera agentes nocivos al tratar de regular y por lo tanto genera pues un daño axonal directo. Esto es una imagen de una inmunohistoquímica en donde se muestra lo que es el nervio y lo que es la placa cribiforme. La A es en una persona normal, ay, y la B es en una persona en donde tiene glaucoma. Entonces los puntos rojos son la expresión de este agente específico que genera daño axonal directo, ¿no? Del NOS2, pero igual son estudios que todavía ahí los mencionaban como que posibles, ¿no? Y en cuanto a la irrigación sanguínea, pues tal cual hay estudios clínicos que han informado que algunos pacientes con glaucoma tienen a nivel sistémico un aumento de la endotelina 1, que esta pues tal cual es un vasoconstrictor.
Igual esto en modelos de roedores y monos con glaucoma, la administración crónica de la endotelina resulta en una vasoconstricción a nivel de las arterias ciliares posteriores cortas, que al final de cuentas, pues estas son importantes porque como vimos en un inicio, pues son las que nos dan la vasculatura principal, ¿no? Entonces, esto pues resulta en la pérdida de axones en una distribución que puede ser similar a la que se observa pues en el glaucoma. En esta imagen, en la A, que es una micrografía electrónica de barrido, se ve una anastomosis en las flechitas del anillo de Zinhaler con la desviación de los vasos ciliares posteriores cortos a lo que son a la cabeza del nervio óptico al nivel de la lámina cribosa. Y en la B, igual en las flechitas, indican dónde estas anastomosis se colapsaron, ¿no? Se anastomosaron. Y bueno, tal cual la deformación mecánica y la reestructuración de la cabeza del nervio óptico, pues tal cual se supone que el estrés relacionado con la presión intraocular, que es esto genera una fuerza sobre el área de la sección transversal, y la deformación, que es la deformación relativa de los tejidos del área local, son determinantes tanto en la fisiología como en la fisiopatología de los tejidos de la cabeza del nervio óptico y del suministro de sangre. Entonces, el estrés y lo que es la tensión relacionados con la presión intraocular son la presencia constante dentro de la cabeza del nervio óptico en todos los niveles, en todos los niveles. Y la presión intraocular pues va a actuar mecánicamente sobre los tejidos del ojo, produciendo así ciertas deformaciones, va a generar tensión, va a generar estrés dentro de los tejidos y estas deformaciones que dependen totalmente de la geometría que tenga el ojo y de las propiedades de los materiales de los tejidos, que lleguen a ser elásticos o no, generan ciertos cambios biomecánicos. Entonces, el cambio biomecánico, el estrés y la tensión, pues va a generar alteraciones al flujo sanguíneo principalmente y por consecuente, pues también a lo que son los nutrientes como consecutivo. Y estas alteraciones crónicas en la rigidez del tejido conectivo y las propiedades pues, de difusión. Y también hay que mencionar aquí que tanto el estrés y la tensión relacionadas con una presión intraocular también pues inducen daño tisular conectado directamente con el haz laminar o indirectamente mediante la remodelación, porque al final de cuentas generas un estado de apoptosis en donde las células empiezan a ver remodelamiento, lo que impulsa pues un proceso de remodelación del tejido conectivo que va a alterar la geometría o la composición de los tejidos y pues, por lo tanto la respuesta mecánica de la carga, ¿no? Esto se da principalmente en los efectos pues, mecánicos que genera una presión intraocular. En cuanto al entorno mecánico de la cabeza del nervio óptico, pues tal cual, aquí mencionan que hay componentes normales y que son la tensión y la deformación, ¿no? En donde se dice que las tensiones normales de tracción y compresión que actúan sobre un pequeño cuadro específicamente de manera mostrada actuarán para alargar una región y para comprimir de otro lado, ¿no? En este caso. Y también mencionan que los esfuerzos cortantes o sí, cortantes que actúan sobre una región similar actuarán para distorsionar la forma de la región, considerando esto como el estrés que se va a generar sobre la lámina cribosa. Pero bueno, esto se va a tocar más cuando se habla acerca de las teorías, porque ahí es donde se explica todo en sí, todas estas leyes. También se habla acerca de una ley que es la ley de Laplace, que tal cual es una ley física en la cual se hace una relación de la presión de formación de un recipiente esférico. Pues desde el punto de vista físico, el ojo es un recipiente con instalaciones tanto de entrada y salida que regulan pues, la presión interna. La presión intraocular pues va a regular, va a más que nada poner una carga de presión normal a la superficie interna de la pared del ojo y esto genera una tensión circunferencial dentro de la pared de la lámina cribosa.
Y esto a la vez va a generar que fuerzas de tensión circunferencial a nivel de lo que es el tejido esclerótico peripapilar, que es esto, genere una tensión. Y esto a su vez pues va a hacer que se transfiera a lo que es la tensión del tejido, principalmente a nivel de la lámina cribosa. Y no sé si hasta ahí vamos bien. Hola. Creo que sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ya hablando acerca de la atrofia óptica glaucomatosa, pues estos son cambios que suelen ser progresivos y asimétricos, ¿no? Pues para varias, suelen pasar por varias situaciones, categorías, y de esto se debe pensar en tres principales, ¿no? Que son los rasgos discales, los signos vasculares y los cambios peripapilares, ¿no? Y hablando específicamente de la atrofia focal, pues esta tal cual es una pérdida selectiva que ocurre en el reborde neural en el glaucoma de la región inferotemporal de la cabeza del nervio óptico, y en menor situaciones se da en el sector superotemporal cuando hay un daño en etapas tempranas de daño. Se da más que nada en dirección vertical u oblicua, y el área de borde neuronal suele ser más pequeño en los discos glaucomatosos que en los no glaucomatosos. Y este es un parámetro importante que la relación copa-disco para distinguir los ojos que tienen glaucoma temprano de los ojos sanos. A medida que este proceso glaucomatoso continúa, el reborde neural temporal suele verse afectado después pues, de todo el tiempo que vas a seguir con la progresión de la enfermedad. Y principalmente a nivel de los polos verticales, siendo el cuadrante nasal el último en ser destruido. La atrofia focal del reborde neural a menudo comienza como un defecto pequeño y que eh, pequeño que casi no se nota, generalmente en el cuadrante inferotemporal, como lo mencioné, y que se denomina como muesca polar o muesca focal. Algunos también o lo toman como formas de fosa. Y cuando el adelgazamiento local del tejido del borde neuronal alcanza lo que es el margen del disco, o sea, que no queda ningún borde neural visible en esta área, se dice que se produce un borde afilado. Este borde afilado, si un vaso de la retina cruza este borde y se dobla bruscamente hacia él, se crea lo que se le denomina vasos en bayoneta, pero es más que nada por esto, porque ya se genera un borde afilado que ocasiona que el vaso como que haga una angulación totalmente de 90 grados, ¿no? Y pues este era el esquema de un disco óptico de una atrofia óptica glaucomatosa, en donde se ve un agrandamiento inferior de la copa, en donde está aquí la flecha, y pues ya. La atrofia concéntrica, más que nada son formas más común en daño temprano. Es difícil de distinguir cuando se compara con el otro ojo, porque este daño puede más que nada se conduce tanto a manera de círculos concéntricos, que son a veces a nivel horizontal, y con menor frecuencia se dirigen infratemporales o superotemporales. Por lo tanto, pues es difícil de diferenciar con el ojo contralateral, porque generalmente crecen pues sí, como concéntricos. Y pues ya. La profundización tal cual, en algunos casos, la característica es el engrosamiento de la copa, que se ha dicho que ocurre solo cuando la lámina no está expuesta inicialmente. Esto produce una imagen de una excavación como elevado, sobre elevado, en el que los vasos inicialmente puntean lo que es la copa profundizada y luego se colapsan en ella, y haciendo así que estos vasos se vean como, le den como esa visión de profundización. Llegan a tener exposición de lo que es la lámina cribosa subyacente por la copa que se profundiza. A menudo se reconoce por una fenestra gris de la lámina,
que se lo denominan como signo de punto lámina, que son tal cual exposición de la lámina cribosa. Y es esto, en la imagen de la derecha, son todos esos como puntitos que se ven, que es la lámina cribosa, eso se le llama signo de punto laminar. Y bueno, la discrepancia entre la palidez y la copa, pues en primeras etapas de la atrofia óptica glaucomatosa, el agradamiento de la copa puede progresar antes de que haya un área de palidez. Por lo general se puede reconocer mediante la observación de la curvatura de los vasos, en el margen de la copa. Hay un término que no sé si es el correcto, pero es platinización, que se refiere a un cambio glaucomatoso temprano en el que una copa difusa y poco profunda se extiende hacia los márgenes del disco con retención de una copa central pálida, que es esta, la de la imagen A. Y puede ser un signo temprano de tal cual de glaucoma. Y la platilización, pues se refiere a una copa inclinada y poco profunda, más localizada y que generalmente va a ser más hacia el cuadrante inferotemporal. Y bueno, estos son esquemas en donde el esquema pues es la discrepancia de esta palidez que les comentaba, que no siempre va a estar del mismo tamaño que la copa. Y en la imagen B, donde ya se puede ver como la imagen de la palidez y el margen de la copa, pues ya están por completos, ¿no? Y aquí en este punto se ve como un vaso en bayoneta, porque hay una disminución casi del borde neuroretiniano que ya está tocando, y entonces el vaso hace como que se angula a 90 grados para seguir lo que es la forma de la copa, ¿no? Estas son fotos de disco óptico que muestran la platinización de la cabeza de un nervio óptico tal cual, con la imagen de su exploración correspondiente, en donde las flechas, muestran lo que es la inclinación gradual de los vasos. Y bueno, como el daño tal cual del glaucoma progresa, el color es reemplazado por un tono grisáceo, que a esto le llaman signo de punto laminar. Conforme vaya progresando el glaucoma, va a empezar a tener estas coloraciones grisáceas sobre lo que son las copas. Entonces, característico también. Y esta es una foto de disco óptico que muestra un borde neuroretiniano delgado y vasos en bayoneta. Y en esta imagen mencionaban que el vaso en bayoneta se encontraba en un sitio de una hemorragia discal que ocurrió años anteriores, a 2 años anteriores, me parece. Y bueno, las papilas glaucomatosas avanzadas, si el daño tal cual pues no se detiene y el curso pues continúa de la enfermedad, es la pérdida eventual de todo lo que es el tejido del borde neuronal, pues es llegar a todo lo que es la cabeza del nervio óptico, ¿no? El resultado pues es una formación de excavaciones totales que se observan como un disco pálido con pérdida de todo el tejido del borde neuronal, como se ve en esta imagen ilustrativa. Y a esto se le llama, lo mencionaban como una excavación de frijol, porque la sección transversal de un espécimen histológico revela un desplazamiento posterior de la lámina cribosa y un socavamiento de lo que es el disco óptico. También hay que hablar acerca de las hemorragias de disco óptico, que pues estas generalmente van a estar cerca del margen de la cabeza del nervio. Son características del daño glaucomatoso. Ocurren en pacientes con lo que son presión intraocular normal, perdón. Hasta en un 35% de las personas las presentan. Este,
Y pues nada, son así se ven como en astilla, por el nivel en el que se forman. Sandra, Se dice y solo son un hallazgo o qué les haces? ¿O qué pasa? en las hemorragias discales. Sí. Pues tal cual, estas se dicen que suelen desaparecer y aparecer, o sea, es un hallazgo que se encuentran en las personas con progresión y también en personas que tienen presión intraocular normal. Se van a encontrar más que nada dentro de las del uso horario de 2 horas en áreas donde haya un defecto de la capa superficial de fibras nerviosas. No sé si a eso te refería. Sí, más o menos, pero ¿las registras o nada más es pones hemorragia en astilla, en disco óptico derecho? ¿Las qué? ¿Cuál es la importancia? ¿O qué te predicen? O Pues se supone que, o sea, las hemorragias del nervios, o sea, son como datos de progresión, Se han asociado glaucoma de tensión normal, de ¿no? tensión normal, ajá. Pero bueno, sí se tiene que registrar en dónde se encuentra porque ahí es donde normalmente se encuentra la El disminución. daño de las capas de fibras nerviosas superficiales. ¿Checaste en cuánto tiempo se puede ver ese daño? ¿En cuánto tiempo se puede ver las hemorragias? No, o sea, el adelgazamiento de la capa de fibra. O sea, una vez que encuentras la... Yo creo que por eso, yo creo que ahí va Luis Andrés, o sea, de la importancia, pues. Ah, no. Bueno, había leído de que más o menos 6 a 8 semanas después de que encuentras una hemorragia, puede haber pérdidas localizadas de la capa de fibras nerviosas y pues sí, lo que decía de que pues hay que registrarlas, ver dónde están, porque pues denota actividad de glaucoma y pues es precedente al adelgazamiento de pues del anillo neuroretriniano y la pérdida de la capa de fibras. Ah, ok. O sea, en teoría, donde va a estar la hemorragia, ahí es donde va a empezar a progresar. te está avisando dónde va a estar el defecto, tanto pues en OCT o como en campo visual a largo plazo o mediano. Ok. ¿Continúa? Por favor. Ok. Y pues estas hemorragias del disco del nervio óptico también llegan a estar asociados más a personas que tienen diabetes mellitus. Se ha visto que están más bueno, llegan a desarrollarlas más. Y en cuanto a la tortuosidad de los vasos retinianos del disco óptico, pues pueden observarse con atrofia óptica glaucomatosa avanzada y en algunos casos daño moderado. Y esto se cree que representan asas de vasos colaterales en respuesta a una oclusión crónica de los vasos centrales de la retina. La arteria ciliorretiniana, pues más que nada, esta es porque hay estudios donde se encontró que la presencia de estas arterias unilaterales revela una mayor proporción copa-disco y más daño del campo visual en el ojo con la arteria ciliorretiniana. Pero también hay estudios que demuestran que los pacientes con esta arteria ciliorretiniana tienen más probabilidades de retener lo que es el campo visual central. Entonces ahí está como que muy compuesto, controvertido. Y bueno, la ubicación de los vasos retinianos, pues tal cual el desnudamiento del vaso circulineal. Muchas veces las cabezas del nervio óptico normales hay uno o dos vasos que pueden curviarse para delinear lo que es una porción de la copa fisiológica con el agrandamiento glaucomatoso de la copa. Estos vasos circulineales pueden quedar al descubierto y a eso es a lo que se les llaman desnudamiento del vaso. El desplazamiento nasal de los vasos de la retina de la cabeza del nervio óptico, este, era más que nada un signo de excavación glaucomatosa. Sin embargo, debido a que estos vasos entran y salen a lo largo del margen nasal de la copa, su ubicación en el disco es una función pues, del tamaño de la copa, ya sea fisiológica o glaucomatosa. Y esto no proporciona pues tal cual un parámetro diagnóstico para poder tener como un dato clínico de sospecha de glaucoma.
sino es más que nada por eso, por su ubicación que hace en función a lo que es el tamaño de la copa. Y eso sería todo de nervio óptico. No sé si que alguien quiere aportar algo más. Oye, tienes, bueno, soy Rafa, yo les voy a coordinar la clase mañana. Ujú. No sé si me escuchan bien, pero ¿cómo diferenciarías una neuropatía glaucomatosa de una neuropatía neurooftalmológica viendo el nervio óptico, pues, ¿no? Mm, Y podría ser bueno, también y por después de eso, las... ¿qué le pedías? ¿Cómo? O sea, y después de verlo clínicamente, o sea, ¿qué hallazgos te hacen pensar más en una neuropatía? Digamos, tienes un campo visual, te llega, ok, parece que tiene como un probable, bueno, tiene un defecto en el campo visual, pero Ujú. ¿qué te hace pensar más en si es un defecto neurooftalmológico o si es un defecto glaucomatoso? A partir de todo lo que ya dijiste, que es básicamente lo que les va a llegar muchas veces, que de repente, o sea, como por ejemplo, de repente les va a llegar pacientes que están operados de válvula, de trabeculectomía, que ya tienen más de un par de cirugías de glaucoma, y tú te preguntas, o sea, como que empiezas a pensar, oye, pero es que esto no parece glaucoma, ¿no? Entonces ya después te das cuenta de que, oye, le operaron de trabeculectomía, le hicieron válvula, y en realidad tuvo algo neurooftalmológico, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que deberían diferenciar un poquito en esta clase. Entonces, ¿qué es lo que te haría pensar en si es un defecto neurooftalmológico y uno glaucomatoso? Mm, podría ser por todos los datos clínicos, como las alteraciones pigmentarias, alteraciones vasculares que se llega a tener a nivel de glaucoma. Mm, Tendrá que ver un poco con la coloración del nervio y su relación con la excavación, así como la sí, agudeza visual luego de los pacientes. sí, exacto. O sea, en realidad, una neuropatía, o sea, un problema por neuro, sí te puede dar una excavación aumentada, pero en general no son tan aumentadas como las glaucomatosas, ¿no? Entonces, sí puede haber reducciones de repente del borde neoretiniano, pero en general el borde neoretiniano va a estar conservado. No vas a ver tanto las deflexiones de los vasos, la palidez, como dicen, es muy importante porque va a haber una palidez generalizada. También cuando hay, por ejemplo, atrofia óptica, pues va a haber una depresión generalizada en el estudio estructural. Y en cambio, en el glaucoma, pues tú vas a ver más como el signo del RAFE, vas a ver más como un defecto inferotemporal, etcétera, pues, ¿no? Ujú. ¿Qué otra cosa les puede hacer pensar en eso? O sea, pues, también, obviamente, la capacidad visual, ¿no? ¿Qué esperarían encontrar en un paciente que tenga una neuropatía óptica glaucomatosa? Pues bueno, en general, la mayoría de los pacientes conservan una buena capacidad visual, ¿no? Mientras que los pacientes neuroftalmológicos, pues sí tienen una depresión bien severa de la visión, pues, ¿no? Entonces les digo, son como cosas que tienen que ir asociando, pues, ¿no? De repente les va a llegar un campo bien deprimido y van a decir, ah, pues por su glaucoma, ¿no? Ve 20/400. Pero en realidad es porque está todo pálido el nervio, no está tan excavado. Hay varias cositas que les puedo orientar más como hacia neurooftalmológico, pues, ¿no? ¿Qué estudio les serviría como para diferenciar un poquito si es un glaucoma o si es algo de neuro? Pues aparte de los campos visuales, podríamos solicitar un OCT para ver si hay pérdida de fibras nerviosas. O sea, en ambos te va a dar una pérdida, ¿no? Pero como les decía, va a ver como más Ujú. localizado en Sería el glaucoma. cambio generalizado, ¿no? Sería una Exacto. TAC, Ujú. resonancia magnética. TAC o Sí la resonancia. pueden pedir, así la pueden pedir, pero con ciertas especificaciones buscando, este, digamos, el nivel en el que quieren pedirlo, pues, ¿no? O donde quieren buscar eso. También hay un patrón que se llama, un campo visual que se llama Esterman, que es como muy utilizado también para descartar neuropatías eh, por neuro, pues, ¿no? Y también hay bueno, también clásicamente los doctores, aparte de pedir los campos cinéticos, pedían
los campos 32 también como para evaluar si tenía como más efectos. Pero bueno, ya vamos a ver en la clase de campos visuales que realmente no sería el campo ideal. ¿Qué más? Pues creo que nada más era eso. ¿Cómo se llamaba el tipo de prueba del campo visual? Esterman se llama. Lo Gracias. van a ver como normalmente lo hacen en Estados Unidos. Aquí nada más he visto una doctora del Conde que lo solicita mucho, pero normalmente ese campo visual lo piden para saber si un paciente con glaucoma está capacitado para manejar, pues, ¿no? Normalmente lo hacen para saber si pueden sacar la licencia para conducir. Gracias. Sí, Bueno, creo que para concluir, este, tomen en cuenta que muchas veces no van a estar en un lugar donde tengan unos CT tan a la mano, porque pues no hay lugares con tanta accesibilidad. Entonces, sí es bien importante que le vean todos los detalles al nervio, que los hagan como sospechar de una patología, de una neuropatía óptica, ¿no? Glaucomatosa. Incluso pueden medir el nervio en la lámpara de hendidura. Ajá, entonces incluso si se puede medir con su lupa, creo que la conversión es a 1.1 o algo así, y pueden medir más o menos aproximadamente el tamaño de la cabeza del nervio, como para saber si es o no un macrodisco. Las hemorragias en estilla son raras, la verdad es que no son muy frecuentes, es un signo raro, pero sí, sí, ya, pues, pero es muy raro. Y justamente esto que estaban comentando cómo diferenciarlo con una neuropatía óptica que no se haga glaucomatosa, también es bien importante porque hay muchos pacientes que están operados de glaucoma y tienen otras enfermedades, ¿no? Ahí la verdad es que, o sea, si te decían el OCT, pues es difícil saber si te decían el puro OCT, pues es difícil saber si es por glaucoma o sea, secuela de una neuritis. La verdad es que es muy difícil saberlo y sobre todo porque no tenemos un OCT antes de que le pasó eso al paciente. Pero justamente sí, son papilas peculiares y además el defecto campimétrico es muy evidente, que es muy diferente a un defecto de glaucoma. Igual intente, pues si siempre lo ideal en un paciente que está sospechando que no sea glaucoma, pues pedirle al menos un campo visual 32, un 64. Obviamente lo ideal será pedirle un campo visual cinético, ¿no? Será como lo ideal y sobre todo porque exactamente los pacientes con esas neuropatías que no son glaucomatosas tienen agudezas visuales muy bajas. O sea, así de qué tipo cuenta dedos, movimiento de manos. ¿Cuál es la agudeza visual que tiene que tener un paciente para que le puedan hacer un campo visual? Un Goldman, un Vein- estático. Creo que 20-100. O sea, Tiene que ver al menos 20-200, o sea, para que le puedan hacer un campo, un estático. Entonces, pero los cinéticos no, los cinéticos el paciente puede ver muy poquito y le pueden hacer un campo visual. Entonces, si ven un paciente con cuenta 2, pues obvio no le pidan un campo visual, pues no lo va a poder hacer, no ve ni madres. Entonces, está de más hacerlo. Pero estos pacientes sí tienen efectos en el campo visual muy característicos de neuropatías que no son glaucomatosas y sí llegan mucho a la consulta de glaucoma esos pacientes que son más bien de neurooftalmo. Y pues la verdad es que es raro que les llegue uno de nuevo así que no sea diagnosticado, pero sí llegan pacientes con dolor de cabeza, usualmente los mandan como sospechas de cierres angulares, ¿no? Que baja visual y dolor de cabeza y dicen, pues tiene cierre angular. Y los mandan y pues tienen el ángulo abierto, las pupilas ahí medias pálidas, este, que la coloración del anillo y de la excavación se ven casi iguales, entonces, y ya interrogan y pues tiene dolor de cabeza, algo así, pues ya lo mandan a neuro y pues si tiene un tumor, un macroadenoma epifisiar o algo así, es como que lo más común, pero es raro que lleguen de cero con otros, realmente ya llegan como, este, ya hasta a veces resecados, incluso a veces lo que les va a pasar es que les mandan al paciente para que le hagan campimetría y los revisen y ya después les resecan el tumor y se los pueden enviar, ¿no? Con el campo visual ya más jodido que antes, porque ya les menearon todo ahí adentro. Entonces, pero bueno, como de control. Es muy común que pase esto. Incluso, estaba ahorita buscando la imagen, se descompuso el campo visual del hospital.
Y yo al menos a la semana, o sea, me llegan como 3 de esos pacientes, así que les digo, que tienen ya tuvieron un adenoma artificial, algo así, se los resecaron, pero ahorita no tengo campo visual, entonces no tengo forma de hacerlos. Y encontré una imagen muy padre donde se reflejan los defectos en la capa de las ganglionares, dependiendo de dónde está como donde estuvo el tumor. No lo encuentro y lo guardé justamente y no lo encuentro porque dije, ahora que no tengo pinche campo visual, para apoyarme aunque sea de eso. Pero pues sí es importante que diferencien la patología, ¿cómo se llama? La neuropatía óptica glaucomatosa de la que no es por glaucoma. Y sí describan bien el nervio del ojo, no le pongan nada más excavación, 5 de 10 y ya. Sí intenten describirlo más, sobre todo pues, si son pacientes de glaucoma, ¿no? Sí, hay la pérdida de la relación SNT, si tiene vasos en bañonetilla, algo así, descríbanlo, aunque sea un pelín más al nervio, un poquito más, sobre todo si lo ven así un poquito diferente, vale la pena que lo describan un poquito más. ¿Tienen alguna duda? En esos casos que no tienen el equipo y eso, ¿sí te basas como en la luz en eritra también para ver pérdida de capa de fibras? O... Sí lo puedes hacer también, pero ¿sabes qué? He visto que en algunas lámparas está muy rara la luz, esa luz. Tengo una que parece, o sea, no parece como verde, no sé qué color, se ve bien raro. Yo la verdad no veo nada. Entonces, también creo que depende del color de la lámpara, porque siento que algunas no está bien. Entonces, nada más chequen que sí sea un colorcito verde así en elitra que se vea bien. Y sí lo podrían también intentar. Tienen que tener como ser muy ajuiciosos como el color que se alcanza a ver, pero muy, muy ajuiciosos porque a veces no es tan evidente. Entonces, sí tienen que haber como muchos, muchos, muchos como para ahí de momento cachar como ese cambio de la coloración. Ok, gracias. Ni nada. ¿Listo? ¿Cuándo es la siguiente clase? Danos un segundo, Fer, y te confirmamos cuándo es contigo. Pero esta semana Va. ya no. Ah, bueno, va que va. Excelente. Bueno, los dejo porque ya me voy, estoy aquí en el consultorio y ya estoy solo. Gracias. Me avisan cuándo es la siguiente clase. Bonita noche. Ya te queremos. Gracias. Gracias. Bye. Bye, gracias. Soy Ángel. Ya se fue.